Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a tratar un tema que es un poco controvertido: la incapacidad humana de venir a Cristo. Dice Juan capítulo 6, versículo 44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué significa venir a Cristo? Venir a Cristo es reconocer que somos pecadores y arrepentirnos de corazón. Es dejar el pecado, es negarnos a nosotros mismos, reconociendo la debilidad de nuestra carne. El momento en que somos vivificados en Cristo, nuestros ojos son abiertos y el velo que nublaba nuestra vista cae. Y vemos horrorizados nuestra condición actual. Venir a Cristo es dejar nuestra propia justicia y guiarnos enteramente por la justicia de Dios, entregada a nosotros por medio de su palabra. Venir a Cristo es tener una fe verdadera en Él. Venir a Cristo es reconocer que Él es el único medio para la salvación de nuestras almas. Si alguien no ha venido a Cristo, entonces no hay una señal de una nueva vida, no hay un cambio en nuestras vidas. El alma sigue muerta en delitos y pecados. Y un alma muerta no puede entrar en el cielo. Es imposible para el hombre venir a Cristo por sí mismo. Venir a Cristo es descrito por algunos como la cosa más fácil del mundo. Pero según el texto que acabamos de leer, esto es completamente imposible para el hombre, a menos que el Padre le lleve a Cristo. Vamos a reflexionar en esta mañana sobre la incapacidad humana de ir a Cristo en 3 etapas. Primera etapa será la incapacidad del hombre. La segunda, los medios que el Padre usa para traernos a Cristo. Y por último, las consecuencias. La incapacidad del hombre. Esta incapacidad del hombre no es un defecto físico. Cualquiera puede ir caminando a la iglesia, igualmente que a un burdel. Físicamente, para un hombre es lo mismo ir a la casa de Dios que a la casa de Satanás. Si el venir a Cristo dependiera solamente de una oración, cualquiera que no sea mudo podría hacerlo. Cualquiera tiene la misma capacidad física para cantar una alabanza a Dios como cualquier canción mundana. El hombre tiene toda la capacidad física para venir a Cristo sin la ayuda del Espíritu Santo. Si eso fuera lo único que se requiere. No es una deficiencia mental tampoco, porque de creer, puedo creer. Puedo creer lo que dice la Biblia, es tan cierto como lo que dice cualquier libro de historia. Soy tan capaz de creer en Cristo como creer que lo soy, pues que yo soy, o que creo en Juan Diego, igual que creo en Obama, igual que creo en un presidente, o en Buda, en Mahoma, etcétera. Puedo creer en la ecología, en la ciencia, en el deporte. No se trata de entendimiento tampoco. Puedo entender el concepto del pecado, igualmente que entiendo la culpa de cometer un homicidio, de cometer fraude, de robar, de sobornar. Tampoco se trata de la incapacidad de desearlo. Puedo desear venir a Cristo, tanto como desear un carro nuevo o una casa. Cualquier persona tiene la capacidad mental de venir a Cristo, aunque en la misma depravación mental radica
la incapacidad. ¿Por qué? Esa es la naturaleza del hombre. Se ha degradado y se ha depravado tanto que siempre tiende a alejarse de Dios y por consecuencia a acercarse al pecado. No está en nosotros el querer venir a Cristo. Es como ver a una oveja comer carroña. Es como ver a un león alimentarse de pasto. ¿Un lobo puede acaso comer hierba? No. ¿Un lobo puede escuchar al pastor y caminar por donde le diga? Probablemente sí. No tiene un impedimento físico. ¿Un lobo puede ser domesticado al grado de parecer una oveja? No, porque su naturaleza se lo impide. La naturaleza del hombre está tan corrompida que no puede venir a Cristo por su propia voluntad, a menos que el Espíritu Santo lo traiga. Una madre no puede matar a su propio hijo, porque su alma se rebela. Simplemente debido a que es la madre del niño, ella siente que no puede hacerle daño. Para el humano es tan detestable venir a Cristo que aunque podrían, si quisieran, no lo hacen. Esto hablando de la capacidad física y mental. El hombre, por lo tanto, no quiere ni puede venir a Cristo. Vamos a ver 5 razones de la naturaleza del hombre para no venir a Cristo. Primero, la rebeldía de su alma. La palabra de Cristo lo dice en Juan, capítulo 5, versículos 39 al 44. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. La Biblia dice que el hombre tiene una inclinación natural hacia la maldad y el pecado. Puede ir a Cristo, pero no quiere, nunca por voluntad propia. Número 2, el entendimiento entenebrecido. Dice Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 20. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. El hombre es ciego por naturaleza a las cosas de Dios, como lo dice Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Puedo entender la Biblia y todo lo que dice, pero no le encuentro sentido. Hay un velo que no me permite comprender la verdad. Número 3, otra razón por la cual el hombre no puede venir a Cristo es el amor al mundo. Prefiero estar en cualquier lugar menos en la casa de Dios, contrario al Salmo de David. Es aburrido congregarse, leer la Biblia,
y orar. Dice primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La carne nos implora estar en casa descansando después de una intensa semana de trabajo. La idea principal de la civilización actual es trabajar para tener posesiones materiales y estabilidad económica. Una persona que según la perspectiva del mundo le va bien es aquella que es rica, que tiene éxito económico, una buena casa o un buen carro. Cuarta razón por la cual el hombre no puede venir a Cristo: una conciencia corrompida. Una conciencia que nos hace creer que somos buenos. Hay un dicho muy común en esta época de violencia que utilizamos para reconfortarnos unos a otros y que decimos: somos más los buenos. Pero Jesús dijo lo contrario. En Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 18 dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Una conciencia que nos hace creer que estamos en lo correcto siguiendo nuestra vida conforme al rumbo del mundo. ¿Qué de bueno puede traer Dios a mi vida si así soy feliz? Romanos capítulo 12, versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Proverbios capítulo 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Una conciencia que nos hace pensar que por nuestras buenas obras seremos salvos, siendo que la palabra de Dios vuelve a decir lo contrario. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por eso se requiere que el Espíritu Santo nos guíe en el entendimiento de que necesitamos a Cristo para ser salvos. Hay quienes dicen querer venir a Cristo, pero no pueden, por varias razones. Dicen que por incredulidad, por falta de fe. Ya leí la Biblia y creo que Cristo era muy bueno, pero nada más. O hasta no ver, no creer. Creo en Dios, pero también creo en Buda. Otra razón es el amor al mundo. Dice: tengo muchas metas que lograr. Lo primero es el trabajo. Tengo que disfrutar de la vida y la familia. O la juventud. Decimos: soy muy joven para andar en esto, en la iglesia, perdiendo el tiempo. O puede ser también el temor a no ser perdonados. Y decimos: Dios jamás me perdonará lo que he hecho en mi vida. Yo no tengo perdón. Dios dijo que todos los pecados serían perdonados en Cristo, sin excepción. Creer que no necesitamos a Cristo todavía. Y decimos: después, cuando tenga tiempo, me involucraré más en las cosas de Dios. Se me viene a la mente la parábola donde dice insensato.
crees que vas a poder vivir hasta mañana. Tal vez por religión tenemos pretextos y decimos: soy católico de nacimiento, mis padres son cristianos y por consecuencia yo también. La salvación es personal, la salvación no se hereda. Cada quien es responsable por su propia alma. También hay creencias erróneas que ayudan a no venir a Cristo, como la creencia popular de que todos somos hijos de Dios, a lo que Jesús nos responde en su palabra diciendo en Juan capítulo 8, versículos 42 al 45. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? La creencia errónea de que como Dios es un Dios de amor, por eso va a salvarnos a todos. Y es una creencia en la que prácticamente tienes que ser un asesino serial para irte al infierno. Tienes que ser Hitler o un demonio para condenarte. Pero la palabra de Dios otra vez dice lo contrario. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces no somos más los buenos. Creer que nos podemos salvar a nosotros mismos con nuestras buenas acciones o simplemente no haciendo nada malo, rogando a los santos o a nuestros padres fallecidos, etcétera, etcétera. Pero Dios dice en su palabra que solo hay una forma, solo una. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por último, número 5. La naturaleza del hombre le hace no luchar en contra del pecado. Como el alcohólico que no quiere dejar de beber a pesar de todos los desastres que sus borracheras han ocasionado en su vida. Porque dejar de beber sería terminar con el placer momentáneo de la embriaguez en su cuerpo. Las personas que se ven atrapadas en las drogas no quieren luchar contra la adicción porque es más fuerte el placer que sienten que las secuelas que la droga deja en sus cuerpos y en sus vidas. Esta actitud no solo está presente en las personas con problemas, como los borrachos o los drogadictos o los ladrones, etcétera. O sea, no. Pablo, apóstol de Jesucristo, instrumento de Dios para la creación de gran parte del Nuevo Testamento, luchaba también en contra de los deseos de su carne. Romanos capítulo 7, versículos 19 al 25. Porque no hago el bien que quiero, decía Pablo, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Nos sentimos cómodos en nuestra manera de vivir y nos consolamos pensando que todos hacen lo mismo. Justificamos el pecado en el actuar del prójimo y no en nosotros mismos. Si él lo hace, ¿por qué yo no? 1 de Corintios, capítulo 10, versículos 22 al 24. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ahora vamos a ver los medios del Padre para traernos a Cristo. El Espíritu Santo nos conmueve por el oír. Dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oír la palabra es uno de los medios por los cuales el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. El escuchar las buenas nuevas, la receta de cómo tener una vida eterna al lado de Cristo y no padecer eternamente el castigo del infierno. No nos equivoquemos, no es por el pastor, por el ministro o por quien predique. Cuando Cristo pronunció las palabras, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, estaba en Capernaum, después de alimentar a 5,000 personas. Él sabía que lo seguían por los milagros, no porque el Padre los llevara a él. Entonces, si al mejor predicador del Evangelio no le creyeron, no seamos tan confiados. Atracción invisible que nos guía. Es como el efecto de un imán en los objetos de hierro, como la atracción gravitacional que no permite que salgamos disparados hacia el espacio. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué hace el Padre para traernos a Cristo? Ablanda nuestros corazones. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Nos hace darnos cuenta de nuestra naturaleza perversa. Nuestro entendimiento se abre y la ceguera se aparta de nosotros, haciendo que nos veamos como realmente somos, incapaces de ir a Cristo por nuestra propia cuenta y viendo la gran necesidad que tenemos de ser perdonados por nuestras faltas. Ya no somos justos ante nuestros propios ojos. Esa altivez desaparece. Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola.
2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuáles son las consecuencias de venir a Cristo? Si sigo creyendo que un hombre puede salvarse a sí mismo y confío en que soy bueno, confío en mi religión, en mi propio juicio, entonces, ¿tengo que empezar de nuevo? Sí, debemos nacer de nuevo. Una clara consecuencia de venir a Cristo es nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículos 5 al 7. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Un cielo espiritual es para los hombres espirituales. No sirven las buenas obras. Para la salvación de nada sirve ir a la iglesia todos los domingos, el ser buen vecino, el dar donativos a las beneficencias, alimentar a los pobres, cuidar cachorritos, etc. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto no significa que deba de dejar de hacer lo bueno, solo que no confiemos en eso para ser salvos. Ahora, si tengo el querer, aunque no tenga el poder, ¿qué pasa? Pues lo felicito. Este es el comienzo de la gracia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero si no me preocupo y no tengo el querer, las consecuencias son terribles. Toma en cuenta que estás viviendo en la creación del Dios al que irritas constantemente con tus pecados, y el cual te puede condenar al castigo eterno. Hebreos capítulo 10, versículos 30 y 31. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Puede ser que aún así Dios me salve, porque Él no quiere que nadie perezca. Pero ¿en qué situación me va a traer? ¿Enfermo? ¿Llorando de rodillas? ¿Con problemas? ¿Con la pérdida de un ser amado? ¿Queremos venir así a Cristo? En el maravilloso amor de Dios hay una esperanza para los rebeldes. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. No desperdiciemos la misericordia del Señor con nuestra rebeldía.
Vamos a meditar. No es una casualidad que usted haya venido hoy. No es una casualidad que usted se haya conectado hoy, o que usted esté viendo este video. Es el principio de la gracia. El Padre lo trajo aquí. Aproveche la oportunidad. No espere a que lo vuelva a traer, pero de una forma no tan agradable. Reconozca que es un pecador y necesita ser salvado. Tome hoy la decisión y entréguese completamente a Cristo. Usted es de Él. Él pagó un precio muy caro en la cruz. Se sacrificó por usted, por mí, por todos nosotros. Pagó por todos los pecados cometidos y los que vengan en el futuro. Su sacrificio fue aceptado por el Padre y resucitó al tercer día, venciendo a la muerte. Pídale que borre sus pecados y que por su gracia pueda obtener la salvación, la vida eterna. El vivir en Cristo es un gozo constante, es seguridad de salvación, certeza del camino que debemos de seguir en esta vida, es paz en el corazón y sobre todo amor. Si hay alguien escuchando esta palabra que no se haya entregado completamente a Cristo, amigo, hermano, hoy es tu oportunidad, no la desperdicies, no esperes a venir llorando. Cristo está con nosotros en este momento. Él así lo dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora escucha su promesa, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ven a Él. Ven a Él. Habla y di: yo quiero recibir a Cristo en mi corazón como mi único Salvador, como el Señor de mi vida. El Padre guió tus pasos hasta su casa, de manera presencial o virtual, y Cristo te está esperando con los brazos abiertos. ¿Habrá alguien que quiera devolver ese abrazo? Él quiere perdonarte y quiere salvarte. Date la oportunidad de vivir de verdad, de vivir eternamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios les bendiga, hermanos.